Bueno, ¿qué más podemos hacer ahora? Vamos a unirnos al chat que permite comunicarnos. Invitación al grupo de WhatsApp. Me uno al grupo y bueno, terminadas estas sesiones me salgo de allí, pero esto nos permite coordinar, ¿vale? Muy buena tarde, cordial saludo. Estamos iniciando nuestra sesión en el aula de clases 206 y por Google Meet. Bienvenidos. Vale. Bueno, entonces, ahora sí, despegamos en este view. Bueno, vamos a despegar de la siguiente manera. Así se conectan los que están o las que están esperando a mí, ¿no? Vamos bajando este cable de archivo. Y acá. Esa pantalla se ve como reducida, ¿no? Compañeros, profe, buenas tardes. Lo que primero procede es presentarnos, así sea brevemente, no nos conocemos. Recordar que mi presencia aquí obedece al hecho de que el profesor Solarte tiene problemas de salud, que dialogamos ahora de manera informal. Y bueno, en este, como en otros espacios académicos, ha tenido que hacer una parada técnica por razones de salud justamente. Entonces, la dirección del programa, el comité en fin, me pidieron el favor de sustituirlo, ¿cierto? Para este bloque. Me informaron pues de todos los aspectos necesarios, decirlos en el panel con el profe. Entonces, vamos a dedicar el trabajo y la reflexión individual, inteligencia individual e inteligencia grupal, para hacer una reflexión lo más profunda posible justamente sobre la gerencia de proyectos y su relación con el tema prospectivo, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros, ese es un bloque de trabajo que tenían ustedes planificado y decidido, como decían ustedes, o como recordaban aquí, de lo que se trata la formación global de la asignatura es sobre múltiples aspectos que tienen que ver, en últimas, con proyectos, prospectiva e innovación. Digamos que son los sellos de la formación que ustedes están tomando. Entonces, vamos a recordar que esos son los ejes. Mi nombre es Álvaro Pío Gómez. Ahorita hago una presentación sintética para que sepan, como en todo caso, ¿no? Cuando hay módulos o todo un curso, pues necesitamos saber a quién le encargaron dirigir un poco el
proceso de aprendizaje específico y para que comprendan un poquito la razón por la que me pidieron el favor de trabajar con ustedes este módulo, este tema que desde mi punto de vista es no solo interesante, sino apasionante. Ya vamos a verlo en el trabajo que vamos a realizar. Entonces, nuestro eje de reflexión va a ser ese. Digamos que ver cuáles son las conexiones entre estos temas, proyectos, prospectiva, si se quiere, para encajarlo con el tema global de su formación, prospectiva e innovación, pero en un tema especial que requiere mucha atención y mucha profundización a modo de ver del programa y a modo de ver nuestro, que es el de la gerencia, que tiene mucha especificidad, ¿cierto? Los retos de la gerencia, las características que tiene o debe tener la gerencia, en general de proyectos y en particular intentaremos ver cómo llevamos la reflexión específica al campo de la perspectiva y la innovación, que en últimas es el propósito de formación que nos ha traído a todos, ¿cierto? Por eso tenemos unos materiales base que ya estaban en el curso allí formulados, unos capítulos de un par de libros, unas lecturas de referencia, y por eso vamos a construir ese conocimiento con todos y cada uno de los participantes a partir de lecturas que les hemos encargado, que cada una de ellas toca un aspecto, un problema, un tema que creemos que es fundamental e ilustrativo de los retos que tiene la gerencia de proyectos en general, pero que nos llevan a reflexionar sobre aspectos particulares de la prospectiva, que es el campo de formación específico de ustedes. Desde luego les quiero pedir que para que los conozcamos mejor, que informen, que cuenten de manera sucinta un poco sus perfiles. Es muy importante el trabajo que quiero hacer para que la invitación está acá para los que puedan estar online, pero queremos conocer el tiempo. Espero empezar, por favor. Mi nombre es de gobierno. Soy profesor de... Yo leí sus hojas de vida que me mandaron, pues, pero los perfiles planos. He estado más en la parte técnica, pero sí la necesidad, me llamó pues la inquietud de conocer más perspectivas, por el último, un poco hacer anticipación a los cambios, para que como tenemos limitaciones de recursos, también hay que prepararse más antelación para ver lo que viene y ir pensando hacia dónde buscar los esfuerzos. Si bien es una oportunidad, eso vengo porque en algún momento lo primero en el segundo es la programa de definimiento de planes estratégicos de la línea de investigación. Y en algún momento ahí donde empecé a tener contactos con la filosofía, ¿no? Y después mi escuela también para la administración administrativa, en algún momento también, ahí también estuve participando en ejercicio en su momento y me llamó la atención. Porque Alexis fue el que dio los talleres y ya estudiado y de haberlo hecho en mi cuenta, pero que ya no,
es probable, porque uno sí adquiere un conocimiento más estructurado. Obviamente tú como profesor tienes la capacidad de trabajar muchos temas con autonomía, pero no es lo mismo. Me ha servido mucho porque en realidad la ingeniería manejamos otra manera de hacer las cosas. Incluso Y esto me ha abierto mucho el panorama para que de hecho ya mis proyectos metiendo cosas de ahora vamos a meternos en temas de ética. Metemos en temas de perspectivas sociales, la definición de la visión que ellos esperan de la implementación de las cosas, que era una cosa que usualmente en nuestra mente de ingenieros nos íbamos más por lo técnico, por lo económico, que nos abrió visión de ya estoy usando otras herramientas. Y también estoy en otro tema, de vigilancia tecnológica para ver hacia dónde vamos. Ya estamos viendo Uy, no me hable de ese tema, maestro. y todo eso me ha servido. Estoy queriendo sacar No, ya le están sacando provecho. Eso que abrió la mente a temas y a áreas novedosas. Y aparte de eso, por ejemplo, aquí hay muchas herramientas. Ahora algunos comentarios. Sí, no, ya estoy ¿Qué hacer? de Incorporarlo. por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos que elaborar una propuesta. Y entonces, sobre comunidad dimos cuenta precisamente que una de las fallas en la implementación se deja de lado nunca se cuenta con las expectativas de la comunidad y eso impide que después haya apropiación social de ese conocimiento y que después esa comunidad pueda de verdad autonomizar. Ya no es una propuesta doctoral, ya estuvimos en una comunidad por allá. A ver si Buenísimo. O sea, que vos le estás sacando mucho jugo a la formación, a la pertinencia, ya incorporando conceptos, herramientas. y de hecho tengo otros Que pueden incorporarse. Súper. Porque la idea no tengo cositas que van a llegar que pueden continuar con eso. Está muy bien. Por favor, la dirección de la de economista, de presidencia financiera. Vos economista de qué universidad. Trabajo con la dirección comercial en la comunidad en energía, porque como que secundario trabaja varias preocupaciones ahora en el Estado. Pero porque ya de tiempo ya había visto como la necesidad de reconvertir de capacidades productivas por medio de la inteligencia artificial. Me gusta estudiar y ya había escuchado
pero no sabía cómo se llamaba, no sabía qué medicina, era como algo muy puntual, lo conocí principalmente por el estudio de Colombia, por escenarios de Nancy, pero pues, me gustó el ejercicio, pero no sabía cómo se llamaba. Y mientras estaba buscando estudiar física perspectiva y ahí me di cuenta que era esta disciplina. Entonces, me tomó un año para poder meterme a la maestría, porque yo tenía experiencia en empresas, pero es importante graduar allá en Bogotá para Ellos te apoyan, me imagino. No, pero digamos, como por política no pueden haber más de 2 personas y eso pues todo al mismo tiempo. Entonces, sí estaba yo haciendo desde estar y ya pues tenía todo para tener el primer estudio de el año pasado y ya pero pues más que todo como por gusto y también la verdad no tengo en este momento necesidad de graduarme, pero pues quiero aprender y la verdad pues me quiero aprender la disciplina y una cosa estructurada, porque yo creo que pues ahorita más que todo con información que uno puede buscar en internet y todo eso, pero que desde el seguimiento de uno no sabe qué buscar, ni en qué orden, ni menos pues una metodología eficiente para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. No, de acuerdo, y que uno va encontrando ahí con herramientas. Tú mencionabas ahora, además de Alexis, que trabaja mucho ese tema, estudios de perspectiva tecnológica que permiten ver la línea de base, qué tecnologías hay y demás. En tu campo, por ejemplo, específico en esa área, eso sí que está en boga y en o sea, en el tema de los automóviles, que además vemos nada más noticias todos los días sobre desarrollos tecnológicos desafiantes. Y eso sin hacer un estudio serio de vigilancia tecnológica, ¿cierto? Por poner el caso de cualquier tema específico, en este caso no privado, no sabía que proyectos que algunos comunitarios, sociales, pero hay otros empresariales que ahí los desafíos son previsibles y esos son mercados mundiales. Por lo menos una de mis intereses, ya está en la maestría, es ver qué tipo de historias tempranas puedo conseguir a partir de la perspectiva, en las diferentes que hemos tenido para el sector privado, porque pues aquí estamos enfocados en el tema institucional, académico, gubernamental, pero pues hemos visto como específicamente cómo aplicarlo a la parte empresarial, pero pues las últimas dos profundizaciones, las tecnologías, muy pertinentes para eso, y la que viene que es perspectiva corporativa. Y este tema, este componente de gerencia, tiene todo que ver. Ahora sí, esa gerencia durante el liderazgo es muy transversal en el tema de más que todo como el relacionamiento con recursos físicos y con personas. Totalmente que ver. Hay que ver esas herramientas para tomarlas. Listo, perfecto. Por favor. Sí. Sí. ¿De cuál organización? Ah, perfecto. Porque estoy aquí, la verdad es que estoy aquí más con la palabra innovación que con la palabra pero realmente lo que yo quería cuando empecé más era, yo ya tengo 3 años de experiencia profesional, de hecho, yo creo que todos los cambios posibles entonces, pero siempre estaba en la técnica y quiero aprovechar como toda la experiencia que tengo en muchísimos aspectos de diferentes, por ejemplo, la gestión de experiencia y quiero como coger todas las herramientas técnicas que tengo y darle
tu foco, tu ese ha sido como, siempre ha sido mi nicho, sino que generalmente me descubren y me la pero yo siento como que me gusta, como que yo me siento de confort, me cómoda, o sea, ahí me muevo como entonces, pero debo decir que la perspectiva me ha mejorado. Sí. Que esta maestría me ha dado herramientas y también me ha enseñado a ver como cosas distintas. O sea, yo he trabajado en el estrategia, o sea, he hecho pues, distintos escenarios. Sí. Y, pero nunca lo he tenido exactamente. Y la maestría me ha llevado a ese plan y me ha gustado mucho. Entonces, creo claramente que, sobre todo en el área de tecnología, una herramienta comunicativa que me permita visualizar el horizonte es muy útil porque las decisiones a nivel de la técnica se toman de acuerdo a lo que nos venden. Entonces, porque impulsan las decisiones con los proveedores. Ya. Entonces, por ejemplo, funciona así, como uno va a comprar algo, entonces aquí le pregunto a Google, le pregunto a Microsoft, también le pregunto a los que me venden. Que es una forma muy reactiva de tomar las decisiones. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues ellos me van a querer vender. Sí, sí. Me dicen lo bueno. Exacto. Entonces, no existe como un hijo, y eso o sea, los vicepresidentes de las empresas que tienen millones de plata, millones de mucha plata, a los vicepresidentes incluso a los familias, a vender. Entonces, me parece que esto le da la posibilidad de hacer un estudio más objetivo, más basado en datos, más basado no centrado en la atención de la toma, no centrado. Y luego uno mira que hay tendencias, por ejemplo, cierto presidente es más orientado, o sea, es un amigo. Otros presidentes más orientados, más amigos de Google, porque fue lo que ofreció. Por ejemplo, yo, y lo digo, tengo un claro sesgo, y para mí el software libre, a mí el software libre me da miedo. Yo no uso software chino, por ejemplo. Y es un sesgo. O sea, por ejemplo, yo no sé cómo llamar, yo uso el ChatGPT, pero ayer no sé porque tengo un claro sesgo, porque es lo que es libre. Entonces, creo que por ese lado puede ser bastante productivo. Hasta ahora, las tres participaciones que ustedes han tenido me animan mucho, porque veo que han encontrado elementos útiles, ciertamente posible aplicación. Vos hacías énfasis en un elemento muy importante que da la formación específica de herramientas, pero también la global, que es tomar otra perspectiva. Que en tu relato te animaba también en el tuyo, cómo miro la planeación y otros temas que he trabajado, pero desde otro punto de vista, que es el prospectivo, digamos, que es, vos mencionabas algunos conceptos de anticipación, explorar de verdad el futuro. Y puestos allá me devuelvo a hacer lo que rutinariamente hacía y veo que lo puedo hacer diferente. Puedo y debo hacerlo diferente, porque ahí tú estás descubriendo seguro que en vez de hacer una gestión reactiva, a mí me presentan un horizonte, yo puedo adquirir mi propio horizonte, beneficio de la organización, desde luego, y tomar cierta independencia y más control de qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Más allá de ese horizonte que me pintan los proveedores, que tienen sus intereses naturalmente, también su perspectiva. ¿Cuántas veces no descubrimos que, por ejemplo, por estar en esta área del mundo, nos ofrecen tecnologías que no están en el horizonte, que nos ofrecen tecnologías? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Nos ofrecen cosas, por ejemplo, que ya son obsoletas.
obsoleta en Pero otro son varios, pero entonces yo tengo una situación como con este, me decía, no, es que allá, o sea, como que hay una herramienta que se cae, y no la podemos usar porque el internet está muy inestable, pero esto me lo están subiendo para hacerlo muy ya, o sea, ya. Como que te digan, yo qué sé, estas soluciones con 5G y ustedes no tienen 5G y se... exacto, como que yo digo, ¿cómo usted está con el Súper, porque uno lo que quisiera es no ser reactivo en la gestión, sino tener en cuenta los elementos para mostrar bien diferentes. Por favor. En este área, en la misma área de contabilidad. Y un poco que es lo que se trabaja. Por casualidad, en azar, ahí sabrás encontrar herramientas, enfoques que la perspectiva tiene que son atractivas. Yo también vengo de otras disciplinas, de la economía en este caso, sus herramientas y su forma de enfocarlo. Son dos elementos muy interesantes ahí. La prospectiva tiene un elemento que para algunos es debilidad y para otros es fortaleza, y es que la prospectiva, aunque los que la trabajan hablan de que es una disciplina, realmente se nutre de herramientas y de conceptos que vienen de otras disciplinas. Para la mente de un ingeniero, de un economista, normalmente que somos más psicorrígidos con estos temas disciplinares, se ve de una manera. Para los administradores que tienen una visión más flexible, se ve de otra manera, pero digamos, es una ventaja, yo creo, la perspectiva que incorpora muchos elementos multidisciplinares y herramientas. Uno se descubre trabajando la perspectiva. Por ejemplo, ese tema de incorporar a las comunidades no se lo inventó la perspectiva. La perspectiva lo incorpora como un elemento imprescindible para trabajar el futuro. Así como hay visiones, por ejemplo, una que me tocó y me fue sentido aprender a mí. Como economista, yo encontré que muchos economistas rechazaban la perspectiva porque la veían como un tema de predicción de futuro. Y los economistas estamos formados para tener muchas reservas con ese tema de predecir el futuro. No creemos en eso disciplinarmente. Entonces, alguien, pero acá en Univalle han promovido los que trajeron ese tema y lo han desarrollado y no han participado. Otra forma de entenderla, complementaria, que es la perspectiva es trabajar en la construcción del futuro. Y eso sí nos concierne a todos, porque el futuro se construye. Entonces, ¿cómo lo construimos a la medida de lo que necesitamos? ¿Cómo construimos un futuro mejor? Para eso nos toca pensar futuros posibles, futuros probables, pero en último, lo fascinante es a nivel empresarial o a nivel organizacional o a nivel de una nación como el plan que tú mencionabas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde, por ejemplo, hay que poner a las comunidades o a los stakeholders a participar, porque si no lo haces, ¿cómo crear una visión compartida de futuro? ¿Cierto? Entonces,
digamos, uno va encontrando que eso sí le concierne sí o sí, que uno iba a encontrar pistas. Como economista, como nosotros tenemos muchas reservas con eso del futuro, no hay un trabajo sistemático en economía sobre pensar el futuro. Sí lo encontrar en la perspectiva. El mismo planteamiento de cómo pensamos el futuro, que no se piensa de cualquier manera, hay técnicas, hay aproximaciones. Y luego, segundo, cómo incorporar lo que pensaste sobre el futuro ahora para construir, eso sí lo hacemos los economistas y lo hacen todos en sus profesiones, para planear, porque es imprescindible planear y planificar. Sea sector privado o sector público, se hace de distinta manera más o menos, pero tenemos que planificar, tenemos que tener estrategias. Entonces ahí la perspectiva ayuda mucho, ¿no? Porque hay un montón de locos interesados en ese futuro, en los futuros probables, posibles, y cómo nosotros estamos obligados a vivir en el futuro. ¿Cómo construimos ese futuro a la medida o mejor que nosotros buscamos? Eso es un punto de interés y de encuentro muy importante ahí. Entonces, muchas veces uno, dependiendo de la disciplina en la que se educó, a veces le dicen, no, mire, la perspectiva tiene, y uno dice, esto yo ya lo conocía. Esta herramienta ya la usaba. Entonces, la perspectiva incorpora un montón de herramientas. Es difícil, yo no he encontrado, digamos, muchas herramientas que digan, se la inventó la perspectiva. En planeación se usan herramientas, que uno usa en planeación estratégica, y por allá hacen análisis DOFA, pero donde está el jugo y el tema realmente diferente, además de las herramientas, es cómo se usan las herramientas en ese contexto y es cómo pensar de manera sistemática el futuro. Uno. Y dos, cómo lo traigo hasta acá. Cómo, creo que ustedes, los tres han narrado cómo eso puede cambiar. Tú, por ejemplo, muy claramente, mi forma de plantear los proyectos para construirlos. Yo creo que termina permeándonos a todos. Cuando uno trabaja ese tema de la perspectiva, como ustedes en la formación, en el ejercicio, ya se vuelve inevitable que uno cuando va a actuar hacia futuro o pensar hacia futuro, como te contó, por ejemplo, vos, incorpora ese elemento, ¿no? Esa es la gran ganancia. La perspectiva cambia. O uno le agrega a su perspectiva que ya traía ese tema. Y ahí aprende herramientas sistemáticas, etcétera, etcétera. Porque también hay futurología, que es la parte más desestructurada y más loca de la perspectiva. O que se incorpora a la perspectiva y que uno, cuando va a pensar sobre todo en futuros muy distantes, tiene que ir a la futurología, es decir, a los más expertos donde el futuro es casi ciencia ficción. Los que imaginan el futuro más distante o el futuro a veces distópico, pero que dan pistas porque se han atrevido a pensar ese futuro. Claro, la perspectiva enseña cómo organizar ese tema. Claro, claro, porque no se trata de pensar en el futuro y de traer el futuro de cualquier manera, ni de traer solo la idea de los futuristas más locos. ¿Cómo estructurar eso? Y ahí la perspectiva es una disciplina bonita. Porque lo que sí han hecho los que trabajan la perspectiva es sistematizar y dar unas guías de cómo organizo ese ejercicio. Digamos, lección número 1, hay que tener siempre en cuenta el futuro para planear mejor y para generar mejores estrategias, y ya lo más sustancioso, cómo. Ahí es donde esos cursos que ustedes ven en la maestría y tal, lo que me están dando es técnicas, herramientas específicas que ya cada uno usa como un menú de acuerdo a lo que Buenas noches, bienvenido. Estamos aquí aprovechando para hacer una introducción un poco cada uno. Les contaba que yo los leí pues sus perfiles en las hojas de vida que me enviaron, pero para hacer vívida un poco el tema de la reflexión de la presentación, estamos sintéticamente hablando de nuestro perfil individual profesional y un poco de cuál es el asunto de los aspectos del trabajo a la perspectiva, digamos, esa reflexión, ese programa. Entonces, por favor. Ok, bueno, entonces,
Mi nombre es Adriana Ramírez. Yo soy contadora de profesión, base. Sí. Soy especialista en gerencia de proyectos. Trabajo en la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de aquí en la Universidad. Y actualmente estoy en el cargo de coordinadora del área de proyectos. Usted podría ser la profesora ayudante o sustituirme a mí en este bloque que vamos a iniciar. Usted me tiene que ayudar aquí. Bueno. Y lo que me trajo aquí pues el interés de aprender un poco más del tema de planeación estratégica y de prospectiva, pues porque estaba participando en el desarrollo del plan de la universidad, De nuevo. que ya se aprobó, Sí. y quería pues fortalecer mis competencias en ¿Y lo conseguiste? ¿Lograste, digamos, incorporar una sí, visión? algunas cosas Chévere. las Sí, porque no es lo mismo hacer, hay muchas formas de hacer planes. Justo estaba yo compartiendo eso. Los economistas a nosotros nos enseñan a construir planes de los que usted quiera, para el sector público o privado. De hecho, los ejercicios de planificación los suelen dirigir muchas veces economistas, pero yo mismo he aprendido con estos años de trabajar con la perspectiva que da otra mirada y otro enfoque. Aunque la estructura sea parecida, y veníamos diciendo que la herramienta no es que la haya inventado generar la perspectiva, por ejemplo, en planificación. Uno toma, pero el contenido cambia y la perspectiva y la forma de hacerlo sí cambia cuando uno le pone esa impronta de pensar sistemáticamente el futuro. Porque ni siquiera la participación, hay muchos enfoques participativos de planificación, tanto en el sector privado como en el público. Porque en el sector público yo puedo, o en privado, tener un enfoque top-down, el que dirige o el que manda es el que planifica y los demás deben seguir el plan, o corona de abajo para arriba, que son más participativos. Y eso está tanto en el sector privado, trabajamos con los equipos en la empresa privada o no, o decretamos desde arriba el plan. Y yo imagino que eso, en tu experiencia, marca cómo se cuela, en el buen sentido de la palabra, la perspectiva que más allá de esos enfoques es si el futuro está condicionando lo que se está trabajando en el plan hoy. Por ejemplo, si estoy trabajando en un plan de mi valle, yo me imagino pensando cómo será el Valle del Cauca dentro de 50 años para que la universidad vaya hacia allá. En una perspectiva tradicional uno no haría eso automáticamente. Así que hace la planeación como un ejercicio, cuando no piensa en el futuro, la hace casi como un ejercicio inercial. Y por eso los planes terminan pareciéndose terriblemente al anterior, ¿no? Porque si se hacen planes cada 4 años, cada 3, ¿dónde rompo? ¿Dónde hago ruptura en un plan? ¿Por qué necesito romper? Normalmente los planes son muy de continuidad, más en organizaciones como las nuestras. Pero la prospectiva, lo mínimo que uno le preguntaría es eso, ¿no? Es Universidad del Valle, ¿cómo va a ser el Valle y el área de actuación dentro de, pues, qué tenemos que modificar radicalmente hoy para que la universidad sea distinta y adecuada a lo que va a pasar aquí en este territorio dentro de 40 años? Eso normalmente no nos atrevemos a pensar. Y lo mismo en las organizaciones, que sí lo hacen, no sé, veo ahí Toyota. ¿Toyota qué va a vender dentro de 40 años o 50? Esos manes se lo están preguntando. Porque Toyota debe permanecer, pero a lo mejor dentro de 50 años no vende automóvil. Porque los productos de los cuales van a vivir dentro de 40 o 50 años no son los mismos. Y Univalle lo mismo. La educación del futuro, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser en aulas? ¿Va a ser virtual todo el mundo en su casa? Entonces, de eso depende si sigo comprando infraestructura como esta y generando edificios, o si la infraestructura a la que le tengo que apostar son bases de datos, inteligencia artificial. El futuro condiciona si lo sabemos incorporar totalmente. Por ejemplo, esa planeación. Yo imagino que vos ibas en búsqueda de ese tipo de... Yo no, toda la universidad. No, digo, tú cuando te aproximaste, porque
porque era tu Claro, interés. claro. Claro, sí, yo no sé en qué medida puede ser el plan, pero poniendo un ejemplo, cuando uno va comprendiendo la perspectiva, ese es el tipo de reflexiones que incorpora, que promueve. Oiga, ¿cómo va a ser esto en los escenarios del futuro? Y eso cómo condiciona la estrategia que estamos adoptando hoy. Y eso, cuando uno está en su formación de base, que tenemos cada uno de nosotros, no suele ser un elemento que se considera primordial. Un poco la perspectiva como foco nos enseña eso, que es primordial ver cómo el futuro va a condicionar la estrategia o las decisiones o los proyectos, que es todo el trabajo que estamos planteando hoy, para no quedarnos obsoletos. Por ejemplo. Profe, Chévere, que estamos como motivación. Vamos a ver qué día profe, ¿me escucha? y además como es experta en gerencia de proyectos, pues el bloque de este tema es justamente centrado en gerencia de proyectos. Usted verá si me sustituye o me ayuda, pero una de las dos le va a tocar. Bueno, vamos a ver a quienes estén conectados allí online. Aquí tenemos a Ana. Sí, profe, Bustos. ¿cómo estás? Tenemos, Hola, profe. ¿quién más? Profe, ¿nos escucha? Como que no. Andrés, Hola, Ana Bielsi, buena tarde, bienvenidos. Hola, profe. Hola, ¿nos ¿Qué escuchas? pasa con el sonido aquí? A ver. ¿Se escucha? No. Ah, sí, te escuchamos, pero no... No nos Pero no. escuchan. Espere, déjenme, yo intento coordinar el sonido aquí. Por favor, pueden hablar a ver si puedo conectar apropiadamente el sonido aquí. Sí, profe, ¿nos escuchas? ¿Sí? Ah, ¿está hablando? No, no sé. Hola, hola, Sí. hola. Sí, sí. Sí estamos hablando, profe. Andrés. ¿Aló? ¿Sí, profe? Profe, buenas. Puede ser. Si tiene potencia suficiente nos serviría. Porque obviamente, les cuento, pues yo no me comprometí aquí a hacer el camarógrafo, ni los que son profesores me entenderán, ¿no? Aquí el programa instala y yo espero que funcione. Gracias. Dennos unos minutitos, vamos a llamar a la asistencia técnica, por favor, para poder escucharlos correctamente. Claro. Dale ahí, no se lo hace. El micrófono. Dale el micrófono. No el micrófono, ese es el audio. Sí, la pasa. Ahí fue nuestro compañero a pedir asistencia técnica. Démosle un minutito a Andrés y Diana, para que nos conecten de manera apropiada. ¿Tu hermanito lograste auxilio? Ah, bueno, súper. Súper. Bueno, ¿qué les parece si, ya que nos están escuchando bien, vamos avanzando, que es corto también, en mi presentación? Compañero, buena tarde. Hermanito, auxílienos aquí, que no estamos escuchando a los que están conectados con nosotros. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí, nos escuchan? ¿Nos escuchan? Eso, ahí. ¿No es posible que salga por ahí?
¿Sí? Ay, mi chica, ¿por qué se oye tan raro? Por favor, Hola, habla un hola. poquito más para cuadrar Hola, el sonido. Hola, profe. hola, ¿nos ¿Me escuchas? escuchan? Yo oigo el computador. ¿Sí? Ana o Andrés, ¿pueden Hola, hablar? sí señor, hola, ¿nos escuchan? Hola, Ya estamos aquí intentando cuadrarlo porque se oye, pero muy bajito. Vamos a ver si nuestro ingeniero de sonido aquí, si nuestro ingeniero de sonido nos mejora la audición. A ver también si cuadramos esto mejor. Uy, no, pero que me incorporando. Será un problema abrirte un video ahí en YouTube o algo a ver cómo está el sonido interno. ¿Cómo está el sonido interno? Pronto el cerebro. Hola, ¿alguien podría hablar, por favor? Para confirmar el sonido. hola, Ah, el que sabe, sabe y el que no improvisa. Ya nuestro compañero aquí mejoró el asunto. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, Ana y Andrés, estamos haciendo aquí una introducción presentándonos un poco por el perfil profesional de cada uno de nosotros y cada uno ha comentado un poco cuál fue la motivación por la que llegó a esta formación en prospectiva. Estamos haciendo de manera muy sintética para pasar a la presentación también sintética de mi parte. Bienvenidos. Empecemos por las damas. Ana, adelante. Te escuchamos. hola, profe, ¿cómo Si están, tienen cámara, compañeros? mejor. Claro. Ah, sí, Pues, sí, güey. se va a escuchar entrecortada, pero bueno, porque es que el internet está aquí. Hágale, está perfecto. Bueno, profe, me presento. Mi nombre es Ana Vialce Bustos. Yo soy profesional en bibliotecología. Trabajo en la biblioteca de la universidad, ahí en San Fernando. Y bueno, ¿y por qué me motivé a estudiar esta maestría? Es porque, pues, en mi trabajo, pues, aquí en la biblioteca, estoy viviendo pues día a día como los cambios que atraviesan nuestros servicios, nuestros espacios y pues nuestras comunidades académicas, ¿sí? Veo cómo los estudiantes hoy buscan y aprenden y pues se relacionan con la información de formas distintas, ¿sí? Veo cómo la consulta de los libros físicos se disminuye mientras pues crece el uso de las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas. ¿Sí? Y frente a todo esto, pues no quiero quedarme solo en la observación, sino pues quiero como gestionar el día a día, quiero comprender y anticipar y actuar, pues para poder innovar en todos estos servicios, ¿sí? Por eso fue que decidí pues estudiar esta maestría. Vale, Porque pues, la idea también es identificar esas tendencias, interpretar, no sé, esas señales de cambio y pues reconocer las oportunidades pues para innovar. Voy a anotar aquí algo. Vale. Muchas gracias. Bueno, profe, con gusto. Vamos Listo, con profe. don Andrés. Sí, Andrés. Hola, mucho gusto. Yo soy Andrés Abadía, soy ingeniero de base,
y tuve la oportunidad de hacer una maestría en ingeniería en la Javeriana. Esta es mi segunda maestría. Y a nivel profesional, pues actualmente estoy en alta gerencia del Grupo Aval y Sí, ocupo el cargo de category manager o director pues de abastecimiento del área de tecnología. Entonces sí. tengo a cargo el grupo pues que compra los cuatro bancos pues que son las empresas más grandes del Grupo Aval, y las 238 más pues que son las gaseras y el resto pues de empresas del holding. Entonces ahorita estoy como en un rol así como estratégico, y me interesó mucho pues la maestría porque pues me ayuda como a tener también esa visión de futuro, a darle ese enfoque también gerencial, desde lo que hago, porque pues digamos que inicialmente al tener como dos formaciones en ingeniería, pues como que tenía un enfoque muy técnico, y justo la primera maestría fue como en optimización matemática, el énfasis. Entonces quería algo así más administrativo, algo más como de poder desarrollar justo, por ejemplo, lo que vemos en esta materia, que es la gerencia de proyectos, con el toque pues de perspectiva y eso. Entonces era como para poder complementar de información y poder darle también como proyección a nivel laboral. Fantástico. Vemos que este hombre es adicto a las maestrías, lo cual es muy buena señal. Y que análogo un poco a tu caso, quiso pasar de los temas más técnicos, que en eso coincidimos muchos aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andrés. Voy a ver si puedo compartir por aquí pantalla para que ustedes puedan ver un poco los archivos que nosotros queremos trabajar. Bueno, toca mi turno. Vamos a ver si encuentro por aquí el archivito. Entonces, bueno, pues llegamos aquí, muy profe, ¿cómo se llama? Recordarles, Álvaro Pío Gómez, pues yo soy profesor de planta que llaman aquí en la universidad. Entonces, un poco el perfil específico, un poco la idea por la que me llamaron aquí a interactuar con ustedes. Bueno, yo soy economista y mi área de profundización es en política económica específicamente. O sea, lo que yo hice fue básicamente un doctorado en política económica. Entonces, economista como tú, pero con unos tintes ahí, unos matices, que en mi caso fue el interés por entender profundamente lo que podríamos llamar de manera informal la solucionar. En pregrado nos enseñan tremendamente cuáles son los problemas económicos y tal, pero no sé si a ti te pasó, pero de cómo se solucionan esos problemas no nos alcanzan a enseñar mucho. Pues la política económica pues es la experticia profunda de cómo arreglar o solucionar problemas. Un poco por temas, tú mencionabas ahora la bioinspiración, ¿no? Que es un área que está explorando. Resulta que en mi tesis doctoral yo trabajé 2 o 3 temas para ver cómo se relacionaban. Eso para que conozcan un poco mis intereses más profundos. Innovación, y a ti te trabajo esta maestría, por ejemplo. Innovación. Yo trabajo en un tema que se llama biomimesis, que es bioinspiración. Me puedo quedar aquí todo el fin de semana hablándoles de eso. ¿Qué es? Es la innovación tecnológica inspirados o copiando a la naturaleza. Eso es uno de los sensores, por ejemplo, que es pasar de los sensores de videojuegos a la física clásica a un ya desarrollo electrónica más eficiente. Entonces, por ejemplo, se crean análisis lenguas electrónicas para hacer diagnóstico de cómo meter en una sustancia y para ver qué tipo de componentes tiene. Pero
Previamente yo lo he entrenado para esto colores, sabores, sabores, que me sirva de alarma. Bueno, chévere tu pregunta, ¿qué es eso? A propósito, la próxima semana voy al Congreso Internacional de Biogenesis en Argentina, entonces voy a estar inmerso en eso, pero ¿de qué trata? De que hay un montón de inventos, innovaciones que incluso usamos y otros que se están formulando que son copia o inspiración, por eso se llama bioinspiración, en la naturaleza. Para mencionarles dos así evidentes, o tres, el tema me fascina, para explicar con innovación con un núcleo de ustedes. Uno, los drones. Los drones se están usando para guerra, lamentablemente, aquí mismo en Colombia, en las guerras, y los tenemos de juguete también, y los tenemos para, hoy no hay transmisión de un espectáculo sin que haya un dron ahí para divertirnos. No, se están usando los drones. ¿Qué es un dron? Es un elemento que vuela como un insecto. Entonces, lo que la gente no sabe es que los drones son inspirados o copiados del vuelo de insectos. Porque los insectos, ¿qué es un dron? Vuelo estacionario. ¿Quiénes son los que tienen perfeccionado el vuelo estacionario? Los insectos. Entonces, los que se inventaron los drones se fueron a estudiar el vuelo de insectos y a coger y descubrir qué principios hay de ahí, luego transferirlos a un juguete o a un elemento tecnológico. Ahora hay drones gigantes que van a servir de taxi. Ya existen. Fíjense, ese es uno. Uno que me llevó a mí a estudiar este tema, que desde niño me inquietó, y el ejemplo que el radar viene inspirado, copiado de qué animal, el murciélago. Entonces, los que inventaron el radar entendieron que el murciélago tiene un sonar biológico, y él emite sonidos, ese sonido rebota contra algo sólido, una pared, un árbol, devuelve al murciélago y él calcula cómo no estrellarse o cómo llegar más rápido a un lugar. El sonar que usamos para es imprescindible en la aviación, si no los aviones se estrellarían. Es copiado en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, del murciélago. Ni que hablar del avión, ¿no? Pero hoy una de las secretarias de acá de nuestro pasillo me dijo, profe, tengo un problema. Mi hijo cada que come se chorrea la camisa. Y ella no se olvidaba de una presentación que yo hice en la que llevé una camisa biomimética a la presentación y le pedí a uno de nuestros colaboradores que en medio de la presentación me regara una Coca-Cola en la camisa. Entonces el tipo de repente en medio de la presentación llega y me consigue una Coca-Cola encima y todo el punto. Yo tranquilamente le digo, páseme un pañito y la limpio y la camiseta queda totalmente limpia y sigo mi presentación como si ¿esto qué es? Esa camisa es biomimética en el sentido que está copiado de la naturaleza, es un efecto que llama el efecto loto. Las flores del loto tienen una característica y la de muchas matas o plantas permanecen limpias. Se descubrió que no acumulan polvo y suciedad. Yo creo que ustedes eso lo habrán visto. Cuando llueve, hay maticas que tienen goticas de agua cristalizadas ahí encima. Creo que lo habrán visto. Pues las matas, las plantas, tienen un mecanismo que hace que cuando llueve, la lluvia limpia la superficie de la tierra. Y se descubrió que el polvo no entra ahí. Entonces, ¿cómo mantiene limpia la hoja de loto como una matica de las que tenemos aquí? Si nadie la limpia, y ella no tiene la escoba y no tiene la aspiradora. Como siempre, un vago alemán por allá se fue con un microscopio a estudiar esa vaina y descubrió qué forma tienen que tener los tejidos para hacer lo mismo que. Y eso ya está convertido en un producto que es una camisa que yo compré aquí en Colombia. No pueden comprar camisas que llamarían antifluidas. Entonces, yo manejo en la maestría de proyectos en la que estás, una clase de innovación. Y esa camisa la descubrí porque yo hablé de esto y un alumno dijo, profe, yo tengo una camisa de esa. Ah, sí, la tiene. Tráigala a la clase.
que esa camisa no le pegan los fluidos, la trajo, la pusimos ahí en mitad de la mesa de trabajo y empezó todo el mundo a echarle salsa de tomate, mayonesa, café. Que es de verdad, sí. Tenemos que pasar un rato y llevo la camisa absolutamente, porque está hecha de tal manera como que no se le pega ni el polvo ni la suciedad. Ve, profe, una pregunta. ¿Es la marca Dante? ¿Cierto? Dante. Buenísimo. Y la secretaria me paró aquí a decirme, profe, ¿dónde consigo las camisas? Porque yo tengo una y doy fe que sí funciona. Vos la tenés y funciona. Sí, funciona muy bien. Entonces te voy a hacer la pregunta que me hizo la secretaria amiga de nosotros. ¿Es cara o es barata? Pues es costosa, pero pensando en que no se deteriora tanto, en que si uno compra una más económica, pues realmente no es cara para la calidad que tiene. En economía aprendemos la noción de costo-oportunidad. En mi caso evitó un divorcio, ¿sabes? Porque yo soy el tipo que cada que va a comer, vengo con la camisa chorreada y eso prácticamente. Entonces, Dante, a mí no me parecen tan caras dadas las características, y son bonitas, ¿no? Y están hechas de un buen material. Son esas, hermanito Dante. Entonces yo le pasé a ella la referencia de Dante y a mí me llegan promociones, entonces me hizo prometerme que yo le iba a contar cuando había promociones para ella solucionar el problema con su hijo. Y tenemos pinturas. Tenemos hoy en día pinturas que podemos conseguir aquí en Cali, que en vez de expulsar CO2 y generarnos alergias, hacen la función contraria. Capturan CO2. Y no lo sabemos, son pinturas que consiguen ahí mismo al lado donde le están metiendo pintuco o cualquier tipo. Vale un poquito más, pero cada cual hace su cálculo. Tú imagínate que a mí me pasa en mi casa que hay varios alérgicos ahí. Entonces, te vale la pena de pronto comprar una pintura de esas a cambio de que la salud esté mejor. Pero quiero decir, no son solo, a mí me interesa la innovación, ¿no? Una cosa son los inventos y otra es la innovación. La innovación es una camisa como la que tiene su compañero y que tengo yo, que me soluciona el problema. Nunca, la secretaria no va a lograr que su hijo no sea un chorrión, y lo sabemos porque si este golpe ya está viejo y yo chorreamos, ese no se va a corregir. Así que mejor solucionarlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, todo un universo. Prácticamente cualquier problema que tengamos que requiere innovación, la naturaleza puede darnos ideas de solución. Porque la naturaleza, por temas de evolución, ya ha tenido que solucionar cualquier. Entonces están desarrollando armas, desde luego, basadas en la naturaleza. Pero soluciones organizacionales, uno encuentra las que quieran. Entonces justo voy a un congreso donde vamos a estar un montón de locos que todos trabajan en ese tema. Entonces, sensores, robótica, redes neuronales, optimización por enjambre de partículas, la lógica de enjambre, volúmenes de peces, hay un poco de biodiversidad. Entonces, para los que además de este encuentro muy breve que vamos a tener, les interese, en mi caso como en el de todos sus profesores, pueden y deben buscarme ¿dónde? Pues lo normal sería en Google, ¿qué? Google Académico, para que un poco vean mi perfil, mis intereses, que me tentaron hablar de innovación. Ustedes ahí pueden un poco explorar, porque los intereses comunes de nosotros probablemente no se limitan a un tema específico que vamos a trabajar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tienen mi tesis doctoral. Por aquí también deben tener un libro que acabo de publicar sobre biomimesis, justamente. Vamos a ver si aparece. Editorial Univalle. Aquí está, política económica, complejidad, que es un tema que ustedes tratan en su maestría mucho, y biomimesis. Así se llama ese libro, estoy terminando otro, y en mi tesis de doctorado
tiene cerca de 30 casos de biomimesis que yo estudié sistemáticamente de innovaciones. Nuestro compañero ya nos decía que estudió métodos cuantitativos y de optimización. Ahí pueden ver esa tesis gratis. Ahí trabajé en métodos que se llaman teoría de catástrofes y teoría del caos. Para complejidad. Esos son esos temas de ñoño y de nerdo que a cada uno de nosotros nos interesan, ¿cierto? Pero que trabajé ahí para resolver unos temas en mi tesis doctoral y son temas que me siguen interesando. Entonces, todo lo que es innovación me fascina. Tengo para aportar esa visión de la biomimesis o de la bioinspiración. Hago parte activa de una red que trabaja ese tema, de científicos que hacen innovaciones y de otros que la pensamos de disciplinas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema. Ahí ustedes pueden ver un poco mis intereses si se van al Google académico. Y en lo que tiene que ver con prospectiva, que es un poco lo que les interesa también, contarles que, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar como experto, como técnico o gerenciando algunos proyectos o planes de prospectiva, digamos. Por ejemplo, tenemos las agendas regionales de operación y financiación de la bioeconomía en Colombia. Llamaron a mi valle del instituto porque el Ministerio de Ciencias necesitaba crear la agenda de futuro, pero para las regiones de Colombia, para las 8 grandes regiones, el tema de la bioeconomía. No, ese no es el 2050, esas son las agendas. Colombia tiene un plan nacional de bioeconomía y una misión nacional de bioeconomía, y ahí se trataba de aterrizar ese plan a las regiones de cara al futuro. ¿Eso está dentro de 50? Esto tiene que ver un poco con todo el tema de cómo aprovechar lo que se llama en el mundo el sector de la bioeconomía. Es mucho del sector primario, el sector agroindustrial, cómo aprovechar de manera innovadora esas agendas. Bueno, ahí fui el experto técnico en bioeconomía. Eso es lo que muy bio, ¿no? Ahí fui experto técnico, pero fuimos por todas las regiones de Colombia haciendo grupos de gente experta y que trabaja empresarialmente en la bioeconomía para crear esos planes, aterrizar la agenda prospectiva de la nación a las particularidades de la bioeconomía en cada región de Colombia, pensar a Colombia como 8 regiones. Entonces, de nuevo, se trata no solo de un tema que es la bioeconomía, sino de un ejercicio prospectivo de planeación público-privada. ¿Sí? Otro, Plan Prospectivo y Estratégico de Cali 2050. Bueno, ahí tuve el privilegio de dirigir el ejercicio, de ser el gerente del ejercicio. Ese es el plan más o menos conocido de Cali 2050. La ciudad ahora está ahí como en unos dilemas porque el alcalde llegó y propuso otro plan prospectivo adicional. Es Cali 500. ¿Sí? Pero Cali tiene una serie de ejercicios desde el que tú mencionaste que de Colombia, pero Cali ha sido pionera en Colombia, ¿no? En ejercicios prospectivos, ha encadenado varios y el más reciente pues fue ese. Entonces, ahí de nuevo yo fui el gerente del proyecto y tiene que ver con lo que queremos trabajar todo este bloque, donde nos vamos a preguntar, entre otras cosas, cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen gerente de proyectos, pero no solo en general, sino de proyectos que tienen que ver con asuntos prospectivos. Entonces, lo que les decía yo, la presentación de los profesores, pues parece, ¿a quién pusieron a trabajar este tema conmigo, cierto? En mi caso, por formación, pero por ejercicio, pues digamos, estos temas de prospectiva y de gerencia de proyectos me han tocado vivirlos, padecerlos muchas veces también.
El diagnóstico socioeconómico de Cali. Ustedes saben que Cali cada 4 años que cambia el alcalde, tiene un ejercicio interesante y pionero en Colombia, y es que el alcalde que se va, por así decirlo, le deja un diagnóstico de ciudad que llega. O sea, el diagnóstico se hace terminando una administración. Entonces, normalmente el alcalde que llega tiene al paciente perfectamente diagnosticado. Eso es un ejercicio formal de la ciudad y de la planeación municipal. Nos lo han encargado afortunadamente a nosotros. Ahí también fui el director, he sido 3 veces el gerente o director de ese proceso. Todos los ejes de desarrollo de la ciudad diagnosticados. Entonces me ha tocado, por ejemplo, recuerdo presentarlo, me ha tocado, no, nos tocó, y por ti presentarlo frente a Armitage. Cuando llegaba, por ejemplo, pues Armitage con todo su equipo de secretarios dio ese diagnóstico. Y ahora, por ejemplo, con el alcalde Guerra, lo hicimos, y cuando llegó la nueva administración, hicieron una reunión especial de planeación, del equipo de planeación del nuevo plan de desarrollo, presentamos el ejercicio y lo adoptaron tal cual. El diagnóstico del plan de desarrollo de Cali es ese ejercicio. Gustó mucho y dijeron, no vamos a hacer otro diagnóstico. Este que hizo Giovanni. Ese diagnóstico tiene esa impronta prospectiva también, no solo porque lo encargaron al Instituto de Prospectiva, sino porque, como veníamos hablando todos aquí, los que están allá del otro lado, es inevitable que uno le ponga esa impronta prospectiva o de futuro cuando está haciendo esos ejercicios. Por ejemplo, en el diagnóstico de Cali introdujimos los 2 factores más perturbadores que ha tenido la ciudad en los últimos tiempos, que son la pandemia y el estallido social. ¿Cierto? Son 2 factores, ustedes hablaban de señales de cambio. 2 factores de ruptura total en la trayectoria de esta ciudad. La ciudad era una, sin estallido social, y es otra después del estallido social. Entonces nosotros, ¿qué significa formarnos como lo están haciendo ustedes en prospectiva y entenderla profundamente? Que yo no puedo hacer el mismo diagnóstico que hice con los mismos parámetros, lo mismo lo he dirigido hace 12 años. ¿Cuáles son los temas emergentes? Las señales de cambio potentes, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, en políticas públicas de la ciudad de Cali, que formulan una política pública reciente y no tienen en cuenta que hubo estallidos sociales. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago eso? Pero se hace, porque no se tiene esa visión, digamos. Ustedes tienen esa ganancia. Entonces, ahí hemos participado. Los estudios para estructurar a Cali como distrito especial, también he participado ahí. En el diagnóstico de la región Pacífico del plan de desarrollo del presidente Duque, nos pidió a Univar y al Instituto de Prospectiva hacer el diagnóstico de toda la región Pacífico. Y ahí participé como técnico, experto en ciertos temas, por ejemplo. El plan estratégico del Cali. Tuvimos el honor de liderar el primer plan estratégico en Cali que tenía indicadores de desempeño y metas financieras. Eso a los que están en el sector privado les va a parecer casi increíble, pero la mayor empresa pública que maneja esos temas claves de ciudad, por las razones que sea, que luego podemos reflexionar o discutir, generaba planes estratégicos de futuro sin indicadores financieros, estratégicos, sin metas. Digamos, uno de los aportes que hicimos fue conseguir que eso estuviera incorporado por fin en un plan. Esa empresa, entre otras cosas. Y el otro gran logro fue conseguir que los trabajadores, fíjense, como en Univar y como en toda entidad pública, 20 sindicatos, 20 digo entre comillas, que todos esos sindicatos y trabajadores hicieran parte de la formulación del plan. Eso es bien complejo. Queremos hablar de complejidad. Todos los sindicatos son jodidos, los de Cali son más jodidos todavía, y
logramos, digamos, incorporarlos a la formulación del plan. Y también lo trabajamos con la junta directiva. Entonces, eso también es un privilegio para uno, porque ustedes están pensando siempre, como yo, desde el punto de vista profesional. Pues trabajar con la junta directiva, allá con los trabajadores de base, juntar ese monstruo y ayudar a consolidar ese plan. No lo hicimos nosotros, desde luego. Guiamos el proceso donde la organización lo hizo. Pero ahí también tuvimos un rol bien importante trabajando ese tema. Visión Valle del Cauca 2032, que hasta ahora es el plan prospectivo ya del Valle del Cauca. Ahí participé también como experto. El plan estratégico de la educación superior en Colombia, que la proyectó a 2034. Lo vio el Instituto de Prospectiva, yo fui uno de los expertos que tuvo que trabajar ahí. Me acuerdo que me encargaron trabajar el tema financiero. Entonces, por ejemplo, trabajar con el ICETEX, con Planeación Nacional, con los ministerios. ¿Cómo va a ser el futuro de la financiación de la educación en Colombia? Fascinante. Bueno, esas entre otras, ahí hay unas publicaciones que ya pueden mirar ustedes un poco en Google Académico, pero bueno, ese es el perfil y ese es el tema. Digamos que prospectiva, innovación, temas de planificación estratégica y todas sus variantes, digamos que por el ejercicio y por formación, las vengo trabajando, pero no solo yo, pues todo un equipo, desde hace ya muchos años. Ya me siento un anciano cuando veo eso. Aquí no está Cali, aquí no puse Cali, o sí lo puse, Valle del Cauca 2032, pero recién llegado a esta facultad me incorporaron al ejercicio prospectivo anterior que tenía Cali, Cali 2036 se llamaba. Lo dirigía el profesor Javier Medina, creador de esta maestría, ¿cierto? Y ahí me incorporaron como uno de los técnicos que trabajaba en ese proyecto. Entonces, ese, chicos, es el perfil. Para completar un poco, yo fui uno de los que participó en el equipo de creación de la maestría de gerencia de proyectos. Yo estoy tomando directivas ahí. Ahí doy varias asignaturas, o varias asignaturas aquí, entre otras una en innovación. Donde meto al contrabando el tema de videojuegos. Trabajo en políticas públicas mucho también, por mi perfil. Tengo una maestría, los doctorados que hay aquí, y a veces en universidades de fuera me llaman para temas de desarrollo sostenible o de tesis, a doctorados o a maestrías, y ahí es donde puedo explicar esos temas más exóticos. Hay unos temas muy terrenales como este, y hay otros más exóticos que me apasionan, y bueno, me imagino que ustedes también. Bueno, ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? ¿Cómo lo queremos hacer? Fácil. Vamos a estar un fin de semana trabajando sobre, digamos, la comprensión de estos temas y, naturalmente, a través o a partir de una pregunta orientadora, en el mensaje que les envié, yo les digo que vamos a trabajar un reporte de la clase y les invité a traer a cada uno de los que están en su casa, en su espacio online, el computador, porque vamos a estar haciendo una dinámica de trabajo permanente de reflexión en la que cada una va a ir construyendo lo que, por dar un nombre, le hemos llamado bitácora. Bitácora de aprendizaje o bitácora del curso. La bitácora es volcar en un escrito sintético, consiste en volcar en un escrito sintético una reflexión de qué elementos voy aprendiendo, ojalá nuevos, en este bloque, en este caso. Una bitácora es donde el capitán de un barco o de un vuelo va anotando lo que va pasando en el viaje, ¿no? Y a eso mismo se refiere ese concepto. Creo que la bitácora empieza desde hoy. Desde hoy. No,
No, desde hoy. ¿Por qué desde hoy? Porque la reflexión de hoy, o la primera reflexión, que no tiene por qué terminar necesariamente hoy, es sobre la gerencia de proyectos, sus características y sus retos. Yo aquí, si yo pregunto, bueno, lo voy a preguntar de hecho, ¿cuántos de ustedes han ejercido el cargo de gerente? O de gerente de proyectos o gerente en términos generales, ¿cierto? Y lo pregunto justamente para saber cómo nos incorporamos a la reflexión. Pues uno puede haber sido gerente o puede aspirar a hacerlo o lo pueden poner en ese cargo en algún momento dado, en tareas gerenciales. O mínimo tiene que enfrentarse a gerentes. Entonces, todo lo que uno pueda aprender de gerencia es poco. Y la gerencia es un tema tremenda y terriblemente específico. Cuando a uno no le ha tocado hacer gerencia, es difícil comprender incluso las vicisitudes que tiene un gerente o una gerente. Pero, digamos, por eso está metida en un bloque aquí, porque primero vamos a trabajar, a hacer una reflexión individual y conjunta sobre la gerencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la bitácora no es exactamente igual para ninguno de los participantes de la asignatura, porque yo les pido orientarla genuinamente hacia lo que vayan considerando que es nuevo conocimiento, en el sentido de que qué conceptos, qué autores nos vamos encontrando que me ayuden a mí, a cada uno de los participantes, a pensar mejor o a volver a pensar el tema de justamente cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta para la gerencia, pero en particular de proyectos de naturaleza prospectiva. La pregunta, como todas las que son muy profundas, parece simple. Yo le estoy pidiendo con el ejercicio que vamos a hacer aquí muy activo, muy participativo, que cada uno vaya consignando ahí los conceptos. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una experta, por ejemplo, en gerencia de proyectos. Entonces, a lo mejor muchos de los temas que tocamos dicen, esto yo ya me lo sé. Pero a lo mejor otros nunca han trabajado gerencia de proyectos formalmente o no la han ejercido. Entonces, cada cual lo va a ver desde un punto de vista particular. Hay unos elementos generales, ¿cierto? Pero por eso la reflexión tiene que empezar por la gerencia de proyectos, pues como está planteado desde el inicio del curso. Pero luego, lo que hacemos es el famoso truco de que a través de la lectura y la exposición que le encargamos a cada uno, obligamos o estimulamos a entrar a un tema particular reflexionado primero por el que expone y segundo ver unos espacios que llaman bitácora, porque en la bitácora vamos a hacer la reflexión, la retroalimentación del grupo, incluido yo, frente al que expuso un tema. ¿Qué ocurre? Es inevitable que cuando el profesor habla o expone, o cuando cada uno habla o expone, nos van a ir surgiendo preguntas, reflexiones. Ahora, estamos en un grupo de gente muy madura. Esto no es el pregrado donde uno dice, no le preguntemos nada al que expone, porque, ¿cierto? Lo que yo llamo el sindicato. Este profesor, los que son profesores, tú. Lo que yo llamo el sindicato de alumnos, que existe mucho en pregrado. ¿No? Alguien expone, no le preguntes porque de pronto no sabe responder y le califican mal, no sea sabe. Obviamente eso no aplica aquí. Cada uno está construyendo su conocimiento y tendrá inquietudes. No es necesario que el que expone tenga todas las respuestas. Aquí son muy valiosas y quiero que las anoten, las preguntas que les surgen cuando estamos viendo un tema, un problema en particular. A ver si son nuevas preguntas que yo me estoy haciendo. En este caso, primero, sobre la gerencia. Pero intentaremos ver qué tanto logramos. Fíjense que estamos en un espacio muy acotado, muy limitado. ¿Qué tanto llegamos a tocar
la particularidad de la prospectiva. Cuando digo proyectos prospectivos, quiero que nos lo tomemos en un sentido amplio. Pues, para empezar, ¿por qué amplio? Porque sabemos que hay una secuencia, digamos que la unidad de trabajo es proyecto, pero los proyectos se pueden ver hacia abajo y hacia arriba de manera integral. Entonces tenemos proyectos, tenemos programas, ¿cierto? Tenemos planes, pero al final los programas son una sumatoria de un conjunto de proyectos. Y los planes son la sumatoria de un conjunto de programas, por ejemplo. Y debajo de los proyectos pues están las tareas. Debajo están las acciones. De tal manera que la unidad proyecto es un fetiche que por buenas razones ponemos ahí. Pero, ¿qué es un proyecto? Es un conjunto articulado de tareas y acciones. Último, ¿qué es un programa? Un conjunto articulado y coherente de proyectos que apuntan hacia un mismo propósito. Y al final, ¿qué es un plan? Sea en el sector privado o en el público. Si está bien estructurado, obedece a un conjunto de programas, de nuevo, articulados, que apuntan hacia un foco común. Entonces, entendamos ese sentido de proyecto, ese significado de proyecto en su sentido amplio. Esto quiere decir que cada uno y cada una puede orientar la reflexión hacia donde le sirve. Hacia dónde le sirve a cada uno. Por eso la bitácora es muy bonita, para mí que la leo al final todas, y es muy individual. Obviamente hay conceptos que todo el mundo probablemente va a notar o le van a llamar la atención, pero cada uno estará haciendo preguntas o se estará planteando preguntas con las lecturas orientadas a qué, a su quehacer, a su experiencia. Entonces unos van a preguntar más de un tema, otros de otro tema, porque cada uno de nosotros tiene un filtro. Esto es una maestría. Es gente madura que cada uno tiene su perfil y su proyección. O sea, a uno le interesan unas cosas, a otros otras. Yo procuraré intervenir haciendo preguntas o reflexiones también de mis intereses, pero que lleven a pensar globalmente el tema. Entonces, tenemos lecturas que hablan sobre las competencias blandas de la gerencia. Ese tema es bien importante. Habrá unos que son más expertos en eso y otros que casi nunca han reflexionado sobre ese tema. Entonces, uno espera que ahí la gente que participa nos cuente las dudas que le surgen desde las elementales. Por ejemplo, puede ser que yo no tengo idea clara de qué son competencias blandas. ¿Para qué traímos los computadores y para qué tenemos un espacio? En ese espacio, después de la exposición, o mientras hay exposición, yo estaré buscando con precisión qué son competencias blandas y en qué consisten. Y yo puedo incorporar eso a mi bitácora. Hay otro u otra que es experta en competencias blandas y no necesita eso. Su reflexión tiene otra pregunta o explora otros conceptos, pero fíjense que todos, incluido yo, tendremos conceptos que no tenemos claros y que planteamos ahí y que exploramos y vamos uniendo a nuestra reflexión, pero orientada hacia acá. A ver qué tanto logramos escarbar y aprender un poquito, así sea un centímetro, que cada uno sienta que antes de entrar este fin de semana aquí tenía un horizonte de conocimiento y que al salir tenemos algo adicional. Por lo que van a aportar ustedes también, por lo que puedo aportar yo, porque muchas experiencias vamos a ver que se enmarcan dentro de esos temas que vamos a tocar. Mucha gente compartirá muchas veces su experiencia para reinterpretarla dentro de ese marco que estamos tocando ahí, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Empezar poniéndonos de acuerdo sobre el tema de gerencia y cuáles son los puntos más sensibles ahí, y luego yendo con cada tema que le hemos encargado a ustedes, yendo a un punto específico para profundizar más. Y siempre orientados a pensar, miércoles, ¿esto cómo se relaciona con lo que todos y cada uno de ustedes ya saben por experiencia y por formación, que son los proyectos o cualquier componente de esta secuencia prospectivos? ¿Sí?
Entonces es muy bonito porque la bitácora quiere decir que cada uno, aunque vamos todos en el mismo avión, en realidad cada uno está haciendo, o en el mismo barco, cada uno está construyendo sus rutas. Porque los intereses de nosotros no son iguales. La presentación que ustedes hicieron me muestra que sus intereses son muy particulares, por el lugar en el que trabajan, por la expectativa que tienen, por su formación. Entonces, es bonito el ejercicio. Y eso nos permite también no diferir el conocimiento. Las clases que hacemos normalmente, sí trabajo yo en pregrado, uno lanza unos conocimientos y el estudiante debe juntar el rompecabezas de allá afuera. Aquí queremos hacer otro tipo de ejercicio, naturalmente, que es intentemos hacer el rompecabezas aquí. Algo se trabajará afuera, pero necesitamos que ustedes, lo que uno, yo creo que a veces no hace en las clases, que es anoto las dudas que me surgen o las reflexiones que me... Aquí al contrario, hay que hacerlo. Yo les voy a compartir en el chat un poco, les voy a compartir formato de bitácora para que lo tengamos en cuenta, que es muy sencillo, es un tema orientador nada más. Voy a mandarlo desde aquí. Voy a compartírselos y ahora lo proyectamos ahí. Entonces eso hace que el aprendizaje sea más dinámico, creo yo. Vamos a ver. Yo no sé si han trabajado un poco con ese formato, yo me imagino que sí, porque esta maestría hay muchas asignaturas como tipo taller, ¿verdad? Promoción 06. ¿Me confirman ustedes y los que están allá del otro lado si les llegó el archivito? Entonces vamos a proyectarlo un poco, que es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que organiza un poco? Preguntas orientadoras ahí. Está muy chiquito. Vamos a darle zoom. Demasiado. La pregunta profe, ¿a dónde le enviaste, perdón? ¿A dónde le enviaste? al chat de WhatsApp Ah, ya, listo. del curso, Gracias. de la asignatura, para que lo traigan ahí y lo puedan usar. Entonces, la pregunta orientadora principal ya la tenemos. Pueden surgir otras secundarias a medida que vamos avanzando. La acabo de plantear ahí. Esa es la pregunta a la que queremos apuntar. ¿Cierto? ¿Sí quedó claro? ¿Cuáles son los elementos más importantes para la gerencia de proyectos prospectivos? Teniendo en cuenta que el concepto de proyecto se entiende en un sentido amplio. ¿Cierto? Entonces queremos hacer un filtrado de todo lo que vamos a conversar, a mirar y de los conocimientos que tenemos para intentar salir con una idea más precisa todos y cada uno de qué elementos son importantes. Yo insisto en que esos elementos, hay unos en general los genéricos y hay otros que le aplican esa a la ruta de cada uno. ¿Sí? Cada uno por sus intereses, su formación, se va a fijar probablemente más en algún concepto o en algún tema. Y eso queremos un poco que quede consignado ahí. Las secundarias pueden surgir o van a surgir de cada tema o de cada exposición que vamos a tener, porque cada exposición refleja un foco temático diferente, entendiendo que todos son complementarios. Eso nos da una idea a mí mismo, yo soy un profesor, digamos, pero la complejidad de este tema de la gerencia y cuando la aplicamos a la perspectiva es enorme. ¿Sí? Y eso ya es una ganancia, que nos demos cuenta que ese no es un tema sencillo, no es un tema simple. Uno de los manuales que leímos dice, la gerencia no es algo tan complejo y no sé qué, pero se refiere a que hay herramientas para manejar eso. Pero mentira, claro que es complejísimo, porque además cuando la gerencia tiene que adaptar a ciertos entornos, tiene unos retos específicos de eso. Ustedes ya saben mucho que la prospectiva no es algo igual a los otros tipos de proyectos o de procesos. Pues, ¿cómo juntamos esos elementos, ¿no? Proyectos, prospectiva, gerencia.
si se quiere innovación, por eso puse ahí prospectiva e innovación, un poco en la introducción que tenemos. Y vamos a ver que, ya lo saben ustedes, muchos de los temas que plantean, por ejemplo, las lecturas básicas, que ahora vamos a empezar a tocar, tocan muchos de los conceptos que aquí tratan, por ejemplo, stakeholders, totalmente, ¿cierto? Previsión, anticipación, están ahí en el corazón de la reflexión. Y hay otros que son de la gerencia, donde no vamos a ahondar tanto, porque son de gerencia en términos generales o de gerencia de proyectos. Nuestro propósito no es la gerencia del proyecto en sí misma, sino cómo se conecta, ¿vale? Por ejemplo, esto es solo una forma de organizarnos. ¿Cuáles son los principales conceptos, referentes teóricos que se van considerando? ¿Cuáles extraigo de ahí? Chévere, porque le habrá pasado 1000 veces y a mí que un concepto nos llama la atención un tanto, que es raro o no lo entiendo. Fíjense lo que hablamos de biomimesis ahora. Tú hablaste naturalmente de sensores bioinspirados, probablemente varios de aquí. ¿Qué carajos es eso? Ese es algo que yo anotaría, decir, uy, ¿cómo así? Hay un tipo de innovación y un tipo de inventos que tiene que ver con un concepto que yo no conocía. Ahí yo lo anotaría y lo voy a explorar. Y ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vos preguntas, oiga, ¿eso qué es? ¿Qué se come? Y yo naturalmente, pues tú ya puedes ir por tu cuenta y te diste cuenta tú y los demás de un montón de informaciones fantásticas, de un montón. Hay redes científicas de eso, hay innovaciones. Y si quieres explorar y me preguntas a mí qué es SEO, me apasiona más bien el tema, o ya profundizas ahí, como todo el mundo hace hoy en día, le pregunto a la inteligencia artificial, y voy a ver que hay todo un nuevo océano, que a lo mejor es algo nuevo para mí, que me motiva y me lleva a explorar por allá, ¿cierto? Por ejemplo, todos hemos oído de economía circular, tiene mucho que ver con esos temas, con innovación y con este tipo de cosas. Cómo aprovechar los residuos de los procesos productivos. Y se habla de economía circular en el plan de Univalle seguro, y Univalle hace ese tipo de cosas. O se habla a nivel social, se habla a nivel empresarial. La maestría de ese proyecto, una estudiante está planteando una tesis sobre aprovechamiento de recursos de residuos de la piña. Una planta en la que producen piña y no aprovechan las cáscaras. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos? Eso se llama economía circular como etiqueta. Yo le contaba ya que estos colegas míos que trabajan biomimesis o bioinspiración están planteando en un proyecto en los llanos orientales construir drones cuyo material en vez de ser plástico es cáscara de piña. Hay gente loca en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo puedo transformar un residuo en un material que reemplace al plástico y que tenga las mismas propiedades, ¿cierto? Todo esa cadena de interés la puedo generar por un concepto, por eso estamos hablando aquí de qué conceptos o referentes teóricos se consideraron, entienden, que me llamen la atención, que me sirvan para esa reducción. ¿Cuáles son los ejemplos de casos referidos? Porque eso me puede servir también. ¿De qué casos se está hablando o qué casos surgen en la reflexión que todos estamos haciendo por cada exposición? Porque habrá gente que pregunta, a mí me pasó esto. La exposición que están haciendo lo lleva a reflexionar o a repensar una situación que tuvo en su trabajo, un caso que conoció. Y piense que es solo una manera de organizar una actividad que hacemos naturalmente en cualquier curso. Uno no viene a un curso a estar ahí plantado, pues, como decíamos, de TikTok clase. Es una reflexión muy activa, pero lamentablemente uno muchas veces está inhibido, ¿no? Recibo ahí, no, aquí es, yo voy anotando preguntas, conceptos, y en clase tenemos un espacio, normalmente vamos a querer trabajar exposición y darnos un espacio de inmediato para ir a los computadores. Ese espacio es abierto, ¿no? Cada uno redactar sus ideas, acomodarlas, investigar un poco allí, preguntarme a mí o preguntarle a los demás.
no tiene... Primero sería muy raro, si no las tiene, dígalo también y yo le puedo ayudar. Es parte del error. Si a ti o a cualquiera le ocurre eso. Digamos que a mí me parece en principio raro que no le llame a uno la atención. Por lo menos, ¿por qué? ¿Por qué? El tema no me llama la atención. Ah, no, puede que no te llame la atención, pero esa guía tiene truco, obvio. Porque ahí te dice cuáles son los conceptos. Eso lo tienes que hacer, más allá de que te llame la atención o no. ¿Cuáles son los conceptos principales de los que se está tratando ahí? Y eso normalmente, más allá de, porque eso es como todos los temas en la vida, ¿no? Tú vienes a una maestría, no todos los cursos te interesan igual, no sé qué, pero si están ahí es porque hay que trabajarlos. Entonces, claro, aquí no estamos dando un menú como para decir, y es muy difícil que un tema que uno no domina sepa que le va a gustar o que no le va a gustar. Entonces, aquí lo que tenemos es platos exquisitos servidos por unos chefs de primera categoría que son ustedes mismos. Ahí van a presentar, cada lectura plantea por lo menos un problema. Es difícil que uno no se vea tocado por un problema de esos o no le ve interés, pero digamos, también, esto es un espacio pedagógico, está obligado a... Ay, ¿de qué están hablando ahí? El truco es que todos esos temas son inherentes a los retos de la gerencia y a los retos de la gerencia pensando siempre en temas prospectivos, indudablemente. Ahí surgirá la conexión y si no la veo, pues es parte del trabajo también. Por eso tenemos una retroalimentación. Ustedes pueden hacer preguntas o reflexiones a lo largo de las exposiciones o dejar que el expositor o expositora termine y plantearlas después, ¿cierto? Pero mi experiencia me indica que eso es una labor casi automática. Estoy viendo allá. Otra cosa distinta es que a cada uno le van a interesar más unos temas que otros, que va a resonar más un tema que otro, pero en general vamos a estar pendientes, obviamente, todos, y yo estoy seguro que todos hay temas interesantes, también hay temas comunes, ¿cierto? Que vamos a ir descubriendo ahí. ¿Qué tenemos? Que gracias al talento colectivo vamos a conocer una mayor extensión y profundidad de temas. ¿Cierto? ¿Qué tal que nos tocara a todos solitos afrontar todas esas áreas? Entonces yo quiero que ustedes tengan una visión panorámica privilegiada de cuáles son los temas más sensibles que tocan a esta temática, ¿cierto? No en general, sino llevada a la reflexión propia. Y además cada uno de ustedes y cada una ha entendido y ha asimilado la perspectiva, no solo en general, sino según sus intereses y necesidades. Y aquí dieron muchos ejemplos cuando cada uno de nosotros presentó su perfil. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que vayamos organizando el aprendizaje, la reflexión, ¿cierto? Llevando un hilo conductor que lo da la pregunta orientadora. Ahí vamos resolviéndolo y por eso estamos en esa dinámica planteada de un espacio de trabajo para que lo podamos hacer de inmediato. Esto está muy marcado por mi experiencia y por mi misma forma de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tradicional es casi coitus interruptus. En cambio aquí lo que queremos es que fluya, qué se me ocurre, qué preguntas tengo o qué tengo que aportar. Cada uno siéntase libre de hacer las preguntas, de plantear las reflexiones, de irlas escribiendo allí y demás, ¿vale? Bueno, yo no sé cómo operan ustedes normalmente, si hacen break, si no hacen, a qué hora lo hacen, se me olvidó preguntar eso. ¿A qué hora? ¿Sí? Para que no nos sellen en la cafetería. Bueno, entonces, le hablo aquí a los que están allá en su casa, vamos a hacer un breakcito. Listo, profe. Según la tradición, ¿cuánto tiempo nos tomamos? Yo sé que la cafetería está lejos y tal, pero díganme ustedes para yo adaptarme. ¿Sí? En teoría es 20 minutos, pero siempre son 30. Bueno, Es que es listo. 30. Entonces son las 7:20, ¿cierto?
7:18. Nos vemos aquí en 25, 30 minuticos, reiniciamos. Eso para los que están allá en su casita, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, ya nos vemos. Vamos a ver si paramos la grabación y la reiniciamos cuando volvamos a empezar. Gestionar grabación. Aquí. Listo. Bueno, nos vemos en un ratito. Vale, profe.